Ah, vale, Bien. tranqui. Esto es repaso, así que vale, igual lo he mejorado. Bien, primero, método del valor agregado. Suma de los valores agregados de los distintos sectores que haya en economía. Puede haber varios sectores, típicamente son tres. Sector de materias primas, productor de materias primas, sector industrial y sector servicios. En este caso, materias primas es campo, industriales molinos, sector servicios es panaderías. Bueno, primer método, el valor agregado, calculábamos el PBI con el valor agregado de cada uno de los sectores, que es lo que venden menos lo que compran. Muy, muy por arriba dicho esto. Segundo método que vimos, método del ingreso, lo que hacemos es sumar las remuneraciones a factores productivos de cada uno de los sectores de la economía. Con esto lo que hacemos es ver, en vez de el valor agregado de cada sector, para estimar el valor de esos bienes y servicios finales, lo que hacemos acá es ver cuánto paga cada sector, digamos, como pago a los factores productivos, que es el monto de guita que después se utiliza para adquirir bienes y servicios. Entonces, esos bienes y servicios finales que queremos medir, en vez de medirlos directamente, vamos a ver el monto de ingresos utilizado para comprarlos y con eso podemos estimar el valor de ese monto, digamos, de bienes y servicios finales. Esto es el método de ingresos. Sumamos pago a factores productivos para cada uno de los servicios. O sea, la totalidad de la plata que le entra a las familias. Obtenemos el PBI. Tercer método, método del gasto, que lo que vemos es en qué gasta cada uno de los sectores. Vamos a ver qué gastan en consumo, inversión, exportaciones e importaciones. Y con esto, digamos que son los componentes de la llamada demanda agregada, consumo, inversión, exportaciones, importaciones, y le podemos agregar el gasto del gobierno, que son los componentes de vuelta de la demanda agregada, que es algo que metemos por la ventana, pero que llegamos a ver. Con esto sumado para cada uno de los sectores, cuánto gasta en consumo, el agro, industria y servicios, cuánto gasta en inversiones, en exportaciones, en importaciones, etcétera, tenemos el PBI de la economía. Acá lo que hacemos ya no es mirar el ingreso, ni mirar el valor agregado de cada sector, sino ver, bueno, este sector gasta, o mejor dicho, utiliza sus recursos para, bueno, veamos para qué los utiliza, sumemos esos conceptos y ahí obtenemos el valor del PBI de la economía. Este es el más típico utilizado, eh, digamos, cuando uno piensa, bueno, ¿cuál método utiliza Argentina para calcular el PBI o los países en general? Eh, por lo que tengo entendido, por lo menos Argentina utiliza principalmente el método de gasto. Bien, hablamos de la doble contabilización, por qué o cuándo se podía producir, mejor dicho. Esto es principalmente cuando hablamos de método del valor agregado, que lo que nos puede pasar en la doble contabilización es que estemos sumando dos veces el valor agregado de algún sector, porque cuando hablamos de el valor final del pan, sabemos que ese pan tiene adentro el valor agregado de la harina y el valor agregado del trigo, o sea, el valor agregado de los otros sectores, aparte del sector propio que produce el pan. Lo mismo con la harina, ¿no? Cuando vemos el valor agregado o cuando vemos el valor de la harina, ya tiene adentro el valor agregado de la industria del trigo, digamos, producido para em, plantado o vendido, como sea, para producir esa harina. Y ahí nos metemos directamente haciendo esta, este primer corte, digamos, de los tres métodos del PBI, este primer corte de, digamos, de unidad temática, que son los tres métodos de cálculo del PBI, nos metemos en componentes de la oferta y la demanda agregada. Con la oferta agregada no damos muchas vueltas, es igual al PBI más importaciones. Nos interesa más la demanda agregada, que tiene más componentes, que lo vamos a mirar. Y acá lo que nos metimos fue ver la inversión, hay dos tipos, bruta y neta, y tiene dos componentes, la fija y la variable. La inversión bruta es el monto total de guita que se gasta en inversión. La inversión neta es a ese monto de guita que yo invierto, digamos, le resto las depreciaciones, que es la pérdida de valor de mi capital. Recuerden que el motivo de la inversión es o mantener o generar más capital o evitar perder capital, digamos, pero al fin y al cabo es aumentar un stock de capital, la inversión. Imagínense, capaz esto ya lo vieron con Eduardo, el ejemplito, pero es como si su capital es una bañadera llena de agua hasta cierto punto y la inversión es equivalente a abrir la canilla, ¿no?
Y la depreciación es equivalente a sacarle el tapón a la bañadera. Entonces van a tener que, si el tapón está sacando más agua, o sea, te está depreciando más el capital de lo que yo estoy invirtiendo, bueno, voy a tener que pierdo nivel en la bañadera, o sea, pierdo cantidad de capital. Entonces tengo que abrir la canilla más fuerte o tirarle baldazos de agua dentro de la bañadera para incrementar, digamos, el estado de capital. O sea, siempre tengo que meter una inversión bruta mayor a la depreciación para yo estar acumulando capital, para que la bañadera se esté llenando. No sé si le sirve la comparación, pero bueno, es bastante simple entenderlo de esa manera. Y los dos componentes que tiene inversión es la fija, que es lo que se destina en bienes y equipos durables, digamos, esa inversión que yo digo, che, esto lo quiero hacer, o sea, necesito estas máquinas, necesito estos equipos, necesito este capital de trabajo. Y lo otro es la inversión variable, que es básicamente quiero acumular stocks por X razón o no llegué a vender algo porque Dios sabe por qué. Pasa el periodo siguiente, eso se toma como inversión variable, que es básicamente bienes que yo produje y no llegué a vender. Eso es inversión variable. Fuera de la inversión, vamos a consumo, que es el componente más grande de la demanda agregada. Son bienes y servicios que se consumen, como lo dice el nombre, y se agotan, se gastan, digamos, se, no quiero decir se desaparecen una vez que se usan, porque no todos, pero bueno, en líneas generales es como que no tienen valor de reventa, se agotan, digamos, se deprecian completamente, por así decirlo, en el lapso del periodo temporal que estemos analizando. O sea, no pasan a un periodo siguiente, no pasan al año siguiente. Consumo tiene que ver más con... no voy a decir nada, prefiero dejarlo ahí, así no confundo. Bueno, gasto del gobierno. El gobierno, como se imaginarán, hace gastos y puede hacer gastos en consumo para, digamos, seguir existiendo. Tiene que gastar en pagarle a la gente que labura en el mismo gobierno y comprar cosas y a veces reparte bienes y servicios y etcétera, etcétera, etcétera. Hace esos gastos y aparte de eso puede realizar inversiones, ¿no? O sea, el gobierno muchas veces hace inversiones en obra de infraestructura que el privado no quiere hacer o no le es rentable. Bueno, ahí se manda el gobierno, las hace y después cobra impuestos para financiar eso. Entonces el gobierno realiza gastos, lo metemos todo dentro de gastos, pero sepan que dentro de esos gastos el gobierno puede gastar en consumo, gastar en inversión, puede gastar en Expo también o en Impo. Expo es raro que haga el gobierno. En Argentina hay alguna empresa estatal que exporta, IASA, que es una empresa de energía principalmente. Después no se me ocurre alguna otra. YPF, YPF no cuentan, perdón. IASA, que es puramente del gobierno, exporta energía eléctrica, exporta gas. Bueno, entonces ahí tenés un ejemplo de un... Dentro de esta G, que es gasto del gobierno, estaría metida una exportación. Em, y lo mismo importaciones, ¿no? El gobierno puede importar directamente, no es muy común, pero pasa. Bueno, dato interesante. Lamentablemente, bueno, tenemos inflación, se imprime guita en Argentina, eh, y no sé si es que, digamos, tenemos billetes de muy baja denominación, lo cual en este momento es medio una boludez. eh, Porque, digamos, uno para cualquier cosa gasta más de 1.000 pesos. O sea, todo sale más de 1.000 pesos hoy en día y que tu billete más alta denominación sea 1.000 pesos implica que tenés que imprimir muchos billetes. Bueno, el gobierno muchas veces importa esos billetes. Porque no le da abasto la capacidad de producción acá o porque las máquinas, andás a ver, capaz que alguna se rompe y bueno, de vuelta no da abasto. Pero me acuerdo de yo haber visto, yo laburo ahí cerca del Banco Central. Y me acuerdo de haber visto por ahí cerca, no sé de qué banco, que había unas cajas que eran de cajas donde habían venido billetes, flasherísimo, que venían impresos desde Alemania, una cosa así. Nada, detalle, boludo, de una importación del gobierno, ¿no? En impresión de billetes. Em, Bien, dejando de lado eso, tenemos exportaciones e importaciones. Las exportaciones es todo lo que nuestro país le vende al resto del mundo, las importaciones es todo lo que nuestro país le compra al resto del mundo. Exportaciones netas son Expo menos Impo, básicamente, que también se le conoce como el saldo de la balanza comercial, que básicamente
cómo está nuestro comercio con el resto del mundo, ¿no? Si yo exporto más de lo que importo, nuestro comercio es positivo, o sea, eh, vendemos más de lo que compramos al resto del mundo. Si importo más de lo que exporto, al revés. El saldo de la balanza comercial es negativo, tengo más M que X. Importo más de lo que exporto. Eh, bueno, hasta ahí repaso de la clase anterior. Ahora, ¿qué me interesa que veamos en la clase de hoy? Principalmente algo que les adelanté la clase pasada, que es cómo, digamos, sacamos distintas métricas o distintas variables asociadas al PBI que nos pueden interesar por una razón o la otra, bueno, cómo las vamos obteniendo partiendo desde ese PBI de la economía. O sea, lo que vamos a hacer acá es tomar el PBI e ir eh, sacando distintos conceptos a ese PBI, o sea, sumándole o sacándole cosas para llegar a algo llamado el ingreso disponible, que después vamos a ver que lo vamos a utilizar en la unidad que viene. Bien. El saldo, paréntesis a esto, acá Julián hace una pregunta, el saldo de la balanza es negativo ¿cuándo? Es negativo cuando importás más de lo que exportás. O sea, balanza comercial es básicamente em, tu, el resultado de tu comercio con el resto del mundo. Eh, su- a ver, Manu, ¿y sería positivo si exportás más de lo que importás? sí, Ok. exactamente. Estoy buscando alguna analogía que sea más fácil, pero pensá que sos un kiosco que compra a proveedores y vende cosas. Bueno, si estás comprando a tus proveedores más de lo que estás vendiendo, tenés un saldo negativo. Si estás vendiendo más de lo que estás comprando, tenés un saldo positivo. Bien, Gracias. paréntesis a esto, el gran problema de la Argentina es que las exportaciones no crecen mucho, o sea, ahora van a empezar a crecer porque están haciendo obras y demás, no importa, pero normalmente son relativamente estables. Lo que crece mucho cuando la economía crece es las importaciones. Entonces, Expo fija, las importaciones cada vez que vos vas creciendo, tu economía van creciendo, se te hace un déficit comercial, ese déficit comercial, ese déficit de la balanza comercial, es básicamente dólares que se te van de la economía y ahí se te empieza a ir toda la mierda, ¿no? Básicamente. Bien, volviendo a lo que queremos ver acá, vamos a partir del PBI y vamos a ver distintos conceptos que son, digamos, son conceptos que componen el PBI pero que se los vamos a ir sacando y le vamos a sumar algunas otras cositas para ir de vuelta, llegando a distintas variables de la economía que nos puede interesar mirar. Y vamos a ver acá también cómo impactan el sector público y el sector externo dentro de ese PBI. Bien, a lo último que vamos a llegar es a lo que se llama el ingreso disponible, que sería una suerte de ingreso del bolsillo de las familias. Bien, vamos a partir de una situación sin sector público y sin sector externo. Esto quiere decir que mi PBI es solamente consumo más inversión. O sea, no hay sector público, o sea, esa G, a ver, no hay sector público, entonces la G, el gasto, no existe. Y como no hay sector externo, no hay ni X ni hay M. ¿Ok? Tacho una X con una X. Buenísimo. No hay ninguna de estas cosas. Entonces, mi PBI es igual a, recuerden, el método del gasto, era consumo más inversión más gasto más X menos M. Si no hay X y M porque no hay sector externo y no hay G porque no hay gobierno, mi PBI es igual a C más I, consumo más inversión. Inversión bruta, ¿no? Bien. Y lo primero que vamos a sacar de acá es diferencia entre variables brutas y netas. Vamos a sacar el producto neto interno. ¿Qué es el producto neto interno? Es el consumo más la inversión neta. O sea, fíjense,
es exactamente igual, el consumo es igual. Lo que va a estar cambiando es que en vez de inversión bruta tengo inversión neta porque le estoy restando esto de acá, que son las amortizaciones de toda mi economía. Con eso llego a lo que se llama el Producto Neto Interno. ¿Ok? Bien. Como dijimos que no hay sector público, no hay nadie que cobre impuestos ni que dé subsidios, porque de vuelta no hay sector público, no hay un Estado. Por lo tanto, acá vuelve a entrar algo que espero que recuerden: costo de factores y precio de mercado. Recuérdense que algo a costo de factores más impuestos indirectos menos subsidios es igual a algo a precio, perdón, precio de mercado. ¿Recuerdan esto? Igual a. Yo tengo un bien, qué sé yo, yerba a costo de factores, a su valor de costo de factores. Esa yerba tiene un impuesto indirecto, el IVA, por la venta, entonces aumenta su valor de mercado y esa yerba, supongamos que también está subsidiada, que ellos ponen, se subsidia 10 pesos el kilo, por decir algo, entonces baja un poco el precio de mercado porque tiene un subsidio. Entonces, esa variable que está a costo de factores, a lo que le cuesta al productor, va a cambiar su valor respecto de mercado, del valor de mercado, si hay impuestos y si hay subsidios de por medio. Ahora, los impuestos y los subsidios, ¿quién los pone o quién los cobra? El Estado. Entonces, si el Estado no existe, no hay impuestos y no hay subsidios, entonces algo a costo de factores, o mejor dicho, el paquete de yerba a costo de factores, tiene el mismo valor que el paquete de yerba a precio de mercado, de vuelta, porque no hay impuestos y no hay subsidios. ¿Se entiende esta diferencia? O mejor dicho, como no hay Estado, esta igualdad ahora. Sí. Escuché un sí tan, pero tan sutil que lo pongo en duda. Em, ¿Se entiende? Gente que no está diciendo que sí. ¿Lo podés repetir de vuelta? Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá vayan diciéndome que sí, si van entendiendo paso por paso. Los bienes que componen nuestro PBI tienen, digamos, dos maneras de evaluarse: a costo de factores y a precio de mercado. Y con valuarse me refiero a, digamos, cuál es el valor que se le da a esos bienes, el precio, si se quiere. A costo de factores tiene que ver con el valor que tienen apenas salen de la fábrica. ¿Se entiende? A lo que costó hacerlos. Eso es algo a costo de factores. De ahí el nombre, costo de factores, el costo de los factores productivos para esos bienes. La otra manera de evaluarlos es a precio de mercado, que es al precio en el cual se venden en el mercado en el que sea que se vendan. La diferencia entre esos dos métodos, primero, ¿se entiende esto? Se entiende que algo puede estar valuado a costo de factores, Sí, lo sí. que costó producirlo, y al Sí. precio de mercado, que es a lo que se vende en el mercado. Bien. Dicho eso, entre medio de estos dos valores hay algo actuando, o hay dos cosas actuando, mejor dicho, que son los impuestos indirectos y los subsidios. Si yo te digo, che, vos producís yerba a 100 pesos el kilo, yo soy el Estado y te digo, che, pará, te subsidio 10 pesos por kilo. Entonces vos decís, bueno, si me subsidia 10 pesos por kilo, yo lo puedo vender a 90. A mí me sale 100 hacerlo, costo de factores es 100, pero lo vendo a precio de mercado 90 porque me están subsidiando 10 pesos el kilo. ¿Puedo hacerlo? Sí, perfectamente, bueno. Ahí la diferencia entre costo de factor y precio de mercado son esos subsidios por 10 pesos. Ahora, yo tengo que existen lo que llaman impuestos indirectos, que son impuestos sobre las ventas de todos los bienes y servicios, como el IVA, que lo que hacen es aumentar el precio de venta en el mercado. O sea que vos cuando compres algo tenés que pagarlo más caro porque hay un impuesto de por medio que va a financiar el Estado. Ese impuesto lo que hace es, hay un bien que vale 100, el kilo de yerba, olvídense ahora de que hay subsidios,
supongamos que los subsidios son cero, tenés el kilo de yerba, tenés el IVA que te afecta el valor de ese bien y hace que lo tengas que vender un 21% más caro para poder pagar ese impuesto y que a vos, productor, que te sale 100 producir esa yerba, digamos, te sea rentable venderla. Entonces, ¿cuánto la vas a cobrar? Y si el IVA es 21%, que es el valor normal, en los bienes de primera necesidad no, pero bueno, el valor normal del IVA es 21%, bueno, lo vas a vender a 121, porque tenés que pagar ese impuesto, digamos. Entonces lo cobrás 121, pero vos solo recibís 100, porque esos otros 21 lo usás para pagar el IVA, básicamente. ¿Se entiende esto? La diferencia entonces de algo a costo de factores y algo a precio de mercado es que se le ponen impuestos a ese costo de factores que hacen que el precio de mercado sea mayor y se le ponen también subsidios a ese valor a costo de factores que hacen que el precio de mercado sea menor. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ahora sí, gracias. Bien. Ahora, si yo estoy suponiendo que no hay sector público, entonces no hay nadie que cobre impuestos y no hay nadie que dé subsidios. Por lo tanto, todas las variables a costo de factores son equivalentes a las variables a precio de mercado. ¿Por qué? Porque no hay ahí un intermediario. O sea, no está el Estado para hacer estas dos cosas que te generan la diferencia entre algo a costo de factores y a precio de mercado. Bien, si existiera un sector público, que ahora vamos a ver qué hace el sector público, esto va a cambiar. ¿Qué hace el sector público? Bueno, como les vengo diciendo, cobra impuestos directos e indirectos. Los directos son los impuestos que te cobra a vos, persona, aquello, Martina, Santiago, Yara, hay dos Santiagos, Luciana, los que les cobra a ustedes. O sea, viene el Estado y te dice, che, ¿cuánto ganás? 1.000. Bueno, te cobro el 10% de tus ingresos. ¿Cuánto ganás? 2.000. Te cobro el 15% de tu ingreso, porque ganás más. ¿Cuánto ganas? 100, no te cobro. Bueno, esos impuestos que van directamente a la persona se llaman, o a las empresas, ¿no? Se llaman impuestos directos. Los impuestos indirectos son los que graban o los que van contra transacciones o bienes, no van contra personas o empresas, personas jurídicas o reales, digamos. Son las dos grandes tipos, impuesto directo e impuestos indirectos. Los que vimos recién, el IVA, los que te diferencian, te hacen la diferencia entre algo a costo de mercado, Dios, me mezclo las cosas, a precio de mercado y a costo de factores son solo los indirectos. Los impuestos directos van a impactar más adelante, ahora lo vamos a ver, pero por lo pronto, digamos, quédense como que existen los impuestos directos, se cobran directamente a las personas, después vamos a ver dónde afectan. Y lo otro que hace el gobierno es lo que les contaba, gastos en consumo, inversión, transferencia y paga sueldos, ¿no? Bien. Ahora, si yo meto el gobierno, meto el sector público, lo que voy a tener es que mis variables a costo de factores van a ser igual a la variable a precio de mercado menos los impuestos indirectos más los subsidios. O sea, yo tengo algo valuado por el mercado con el efecto de esos impuestos y con el efecto de esos subsidios, y lo que tengo que hacer es restarle el efecto de los impuestos indirectos y sumarle el efecto de los subsidios. ¿Por qué van así? Porque algo a costo de factores se le suma un impuesto, un T, y se le resta el subsidio para llegar a el precio de mercado. Entonces, si quiero ir del precio de mercado al costo de factores, tengo que hacer la inversa, ¿no? Tengo que sumarle subsidios y restarle impuestos. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Y cuál sería la intención de Sí. esto? Eh,
que bueno, podemos suponer, o mejor dicho, podemos querer quitar este efecto para ver efectivamente cuál es el valor de los bienes, digamos, producidos por las empresas, sin meter, digamos, entre medio eh, el efecto distorsivo que puede tener los impuestos, que muchas veces lo son. Justo los indirectos, no, perdón, distorsión no, pues son impuestos indirectos. Podemos querer ver simplemente limpiar ese efecto para ver de forma más limpia, digamos, cuál es la producción de la economía. Bien, todo esto igual lo que va tendiendo a hacer es a limpiar esa variable con la que arrancamos, que es el PBI, para llegar a la plata que tienen las personas en el bolsillo. Bien, fíjense que tenemos, estamos llamándolo PNI porque, recuerden, lo teníamos como producto bruto, le sacamos las amortizaciones y tenemos producto neto. Ahora, ese producto neto, le sacamos los impuestos y le sacamos los subsidios y nos pasa a ser el producto neto a costo de factores. Hasta ahí estamos. Tenemos el PNI, Producto Neto Interno, a costo de factores. Lo vamos a seguir desarmando. Y ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando o cómo lo afecta el sector externo a este PNI. Al principio lo que hicimos es, bueno, partimos de una situación sin sector externo, ahora vamos a ver qué pasa si hubiera un sector externo, cómo modifica esta situación. A ver, igual que lo que vimos con el gobierno, mi PNI, mi Producto Neto Interno a costo de factores, va a ser igual a mi Producto Neto Nacional a costo de factores si es que no existiera un sector externo. O sea, si yo tengo una economía cerrada. Sacando ese supuesto de encima, lo que vamos a tener es que el sector externo tiene, digamos, dos efectos importantes. Uno es las retribuciones a factores productivos, propiedad nacional en el exterior, y las retribuciones a factores productivos extranjeros en el país. Y esto, ya lo vimos la clase pasada, es lo que me permite a mí pasar de mi producto neto interno, la I acá es importante, a mi producto neto nacional. Volvemos a la clase pasada, principios, algo, o una variable, mejor dicho, interna, no es lo mismo que una variable nacional. Interno quiere decir fronteras adentro. Nacional quiere decir propiedad de argentinos. Entonces, si yo quiero ver cuál es el producto neto propiedad de argentinos nacional, lo que tengo que hacer es restarle todo lo que Argentina paga a los factores productivos extranjeros. O sea, a trabajadores no argentinos, lo que paga capital que no sea argentino, que no sea propiedad de argentinos, y con la tierra se me hace, bueno, y a la tierra, que obviamente ubicada en Argentina, ¿no? Pero que no es propiedad de argentinos. O sea, si de repente hay un latifundio, o una extensión de tierra, un campo, lo que sea, que es propiedad de algún extranjero, eso ya no es propiedad de argentino, es propiedad de extranjero. Lo que se le paga a quien sea que use esa tierra como renta a la tierra, o lo que paga a quien sea que use esa tierra como renta a la tierra, no compone el Producto Neto Nacional porque esa tierra es propiedad de un argentino, a pesar de que esté en Argentina, ¿no? Es propiedad de un, perdón, es propiedad de un extranjero, a pesar de que esté en Argentina. Entonces, si yo quiero ver de vuelta el producto neto en propiedad de argentinos, esa tierra no cuenta. El Walmart, cadena eh, extranjera de supermercados, tampoco cuenta, que ahora creo que no está más, pero bueno, no importa. Eh, no sé, cualquier empresa que se les ocurra que no sea nacional, que se lleve una rentabilidad o que tenga capital y se le pague por eso, todo eso no cuenta nuestro Producto Neto Nacional porque va para afuera.
Y sí cuenta acá, por ejemplo, eh, qué sé yo, algún argentino laburando para el exterior, alguna empresa argentina radicada en España, Italia, lo que sea, etcétera, digamos, todo lo que los argentinos poseen como factores productivos por fuera de la Argentina. ¿Se entiende hasta acá? O sea, una empresa argentina en el exterior suma a nuestro Producto Neto Nacional, pero el campo, que es propiedad de un italiano, resta al Producto Neto Nacional. ¿Por qué? Porque no es propiedad de argentinos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Estoy medio perdida. Yo este tema lo tenía como exportaciones netas. ¿Es lo mismo o le estoy No, errando no como... es lo mismo, porque eso es demanda agregada. Acá estamos viendo otra descomposición. Esto sería, a ver, vamos a hacer ahí como el punto de unión. Exportaciones netas es X menos M. O sea, lo que vendés en bienes y servicios menos lo que comprás en bienes y servicios, ¿no? Eso no necesariamente es lo que vos pagás por factores productivos. ¿Se entiende? O sea, esto, RNE y REI, es básicamente tus, em, sería como exportaciones netas de factor productivo, por así decirlo. A ver, vamos a intentar llevarlo más a tierra. Olvídense de todos los factores productivos, vamos con la tierra nada más, que quizás es el ejemplo más simple. Tenemos un argentino que tiene un campo en Italia, o un campo, vamos más cerca, un argentino con un campo en Uruguay. Ese argentino, ese campo, digamos, en Uruguay, propiedad de un argentino, no es parte del producto neto interno, porque no está en Argentina. Pero sí es parte del producto neto nacional porque es propiedad de un argentino. Y a ese campo, digamos, ese campo recibe una remuneración por ser un factor productivo tierra, propiedad de un argentino. ¿Se entiende? O sea, hay alguien que le paga a ese argentino X plata, hay algún uruguayo, ponele, que produce en ese campo, y le paga al argentino tanta plata porque es el dueño del campo. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, esto también se puede dar vuelta y puede haber algún uruguayo que tenga un campo en Argentina. Y ese campo, propiedad de un uruguayo, pero ubicado en Argentina, es parte del producto neto interno porque está fronteras adentro del país. Es algo que produce dentro de mi país, pero no es un factor productivo que sea propiedad de un argentino, digamos. Al fin y al cabo, la renta de esa tierra, de ese campo, se la van a llevar afuera, o sea, se la va a llevar un uruguayo a su país. Así como el argentino se va a llevar la renta del campo que tiene Uruguay a Argentina, el uruguayo se va a llevar la renta de su campo en Uruguay, de su campo en Argentina, a Uruguay. ¿Se entiende esto? Tenemos una Argentina, hay un campo uruguayo y tenemos Uruguay y hay un campo argentino. La renta de este campo, que es del uruguayo, se va a ir para Uruguay y la renta del campo uruguayo va a ir para Argentina. ¿Por qué? Porque este campo es de un uruguayo, pero este campo es de un argentino. ¿Se entiende? Tiene que ver con quién es el dueño del factor productivo, no dónde está ubicado, sino quién lo posee, digamos, quién tiene el derecho sobre ese factor productivo. ¿Se entiende hasta ahí? Lo mismo, digamos, si no olvídense del campo y lo mismo pasa con un trabajador, o sea, ustedes el día de mañana se quieren ir a laburar a Uruguay o laburan de Argentina, desde Argentina para una empresa en Estados Unidos y cobran en dólares, ustedes son el argentino con el campo en Uruguay, básicamente. ¿Por qué? Porque están vendiendo factor productivo, están vendiendo su trabajo a otro país. O sea, no están produciendo para Argentina. Por ejemplo, yo laburando en un kiosco en Argentina, estoy produciendo para Argentina, digamos. El fruto de mi factor productivo se lo apropio un argentino. Ahora, si yo me voy a laburar a un kiosco a Estados Unidos, o laburo en una empresa de tecnología
para Estados Unidos, a pesar de que viene a Argentina, mi trabajo va para Estados Unidos. Y Estados Unidos por ese trabajo me paga un salario, o sea, me paga una retribución por ese factor productivo. Lo mismo con un uruguayo o un yanqui que labura en Argentina, digamos. Argentina le paga a ese yanqui, a ese ciudadano estadounidense, por el trabajo que ese ciudadano estadounidense le vende a Argentina. Pero esa persona sigue siendo ciudadano estadounidense, digamos, no es ciudadano argentino. Entonces no cuenta a nuestro producto neto nacional. No es un producto, no es parte del producto propiedad de argentinos. ¿Entiende? Acá lo que queremos ver es, digamos, cuánto de la masa de nuestra economía está en propiedad de argentinos. Por una cuestión medio patriótica de poder decirle al otro, nosotros tenemos más producto que vos. Y ahora que somos campeones del mundo, más todavía. Paréntesis, hay una investigación muy interesante, no la voy a citar porque no me acuerdo, pero que decía que los países que ganaban el mundial después tenían unos años en los que les iba mejor económicamente. Nosotros nos comimos tremendos garrones de por medio, tuvimos sequía, pandemia, guerra, complicado crecer, pero Buena bueno. suerte nosotros. Sí, no, es maravilloso. Eh, gran paréntesis. A mí me da mucha gracia que es como que estamos, digamos, el gobierno anterior pidió plata al FMI y ahora la tenemos que pagar entre todos, lamentablemente. Eh, y es como que, digamos, revisión a revisión se le dice al FMI, tipo, bueno, ahora tuvimos la guerra, eh, se nos complicó en algunas cosas. Primero la pandemia, ¿no? Obviamente, se le complicó a todo el mundo, entendible. Después la guerra, uno podría decir que nos impactó positivamente, subieron los alimentos, pero bueno, importábamos mucha energía, combustibles, cosas así, también te impactó negativamente. Y ahora la sequía, que es, nada, la sequía más brutal en hace no sé cuántos años. Nada, mala suerte. Me parece que nos gastamos toda la suerte ganando el mundial y nos quedamos sin suerte para la parte económica, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que van a venir tiempos mejores, soy un ferviente creyente de eso. Nada, pero les pido que confíen, es muy largo para explicarlo en una clase, sobre todo cuando toca ver otros temas. Eh, bueno, estábamos en Producto Neto Nacional, a costo de factores. ¿Ok? Hasta ahí me siguieron. Es el producto en manos de argentino valuado a costo de factores. Producto neto en manos de argentino valuado a costo de factores. Bien. Y acá vamos a hacer un gran salto para llegar hasta el ingreso personal. Primero acá, lo que tenemos es que este producto neto nacional a costo de factores, o sea, el producto neto en propiedad de argentinos en su a costo de factores, digamos, sería como, bueno, a lo que costó por sus factores productivos, es equivalente a lo que se conoce como el ingreso neto nacional, que es básicamente el ingreso neto de los argentinos. Como vimos em, con los métodos del PBI, digamos, la onda era ver que estas cosas eran similares, entonces lo que llamamos como producto también lo podemos ver como ingreso. Estos dos conceptos son equivalentes. Fíjense que le saqué el costo de factores porque de acá en adelante es todo a costo de factores, digamos, el impuesto fue lo primero que sacamos, ya nos olvidamos de este supraíndice. Vamos a laburar ahora con lo que es el ingreso neto nacional. Esto, digamos, son lo mismo estas dos cosas, el producto neto nacional o el ingreso neto nacional. Producto neto nacional a costo de factores o el ingreso neto nacional. Si yo tuviera el producto neto nacional a precio de mercado, ahí sí no sería lo mismo al ingreso neto nacional. Pero como estamos a costo de factores, sí, son equivalentes.
Y con esto, con este ingreso neto nacional, que es básicamente el ingreso neto de los argentinos, yo lo que voy a hacer es llegar al ingreso personal, que es básicamente el ingreso de las familias, directamente de las personas físicas. ¿Cómo hago para llegar al ingreso de las personas físicas? Bueno, vamos a sumar algunas cosas y restar otras como venimos haciendo hasta acá, pero lo que vamos a hacer es pensar, bueno, de este ingreso que tienen las personas, ¿qué conceptos pueden o cómo se puede incrementar ese ingreso? Bueno, principalmente por lo que el Estado le transfiere a las personas. Recuerden, el Estado cobra impuestos, demás, y utilizar ese impuesto para cosas. Entre esas cosas, a- entre esas cosas, la seguridad social eh, es, digamos, un concepto bastante grande. Sí, los subsidios directos también, digámoslo todo como lo que llama seguridad social, que es básicamente las transferencias, la plata que el Estado le da a las personas. Esa es plata, digamos, que de entrada las familias no tienen, pero como el Estado se las transfiere, pasan a incrementar ese ingreso neto del cual disponen las personas de la economía. O sea que si yo quiero ver el ingreso personal, el ingreso de las familias, tengo que sumarle esas transferencias que el Estado hace a las personas. O sea, quiero ver cuánto tienen las personas al fin y al cabo de ingresos. Tomo el ingreso neto nacional, que es remuneración a factores productivos, el cual no tiene dentro de los impuestos quedaron como por fuera, todos los impuestos que cobra el Estado. Bueno, si le sumo eso, paso a tener una métrica más precisa, digamos, de qué plata disponen las personas. Pero le voy a tener que restar otras cosas que hacen a el ingreso de la economía, pero no al ingreso de las personas. Los beneficios no distribuidos de las empresas, que es básicamente, yo tengo una empresa que genera beneficios y con esos beneficios puede hacer, bueno, puede hacer varias cosas, principalmente o lo distribuye entre los dueños de la empresa, los accionistas. O sea, dice, bueno, este año ganamos 100 y yo tengo dos accionistas. Bueno, distribuyo las ganancias de la empresa, le doy 50 a cada uno, fantástico. O lo otro que puede hacer las empresas es decir, bueno, estos beneficios puedo quedármelos en las empresas y utilizarlos a futuro para invertir o lo que sea. Pero se los queda a las empresas y no van a las familias. Por eso restan, digamos, porque son parte de remuneración, o sea, son parte del ingreso de la economía, digamos, contarían como remuneración a la remuneración que dimos por beneficios empresarios, pero no incrementan el ingreso de las familias porque no llegan a las familias ese ingreso, digamos, queda en la empresa, queda como un beneficio no distribuido. Los impuestos sobre esos beneficios, lógico, digamos, hay beneficios, se le cobra un impuesto, va directamente al Estado, no pasa por las empresas, no pasa, no llega a las familias, digamos. Y los aportes a la seguridad social, lo mismo, digamos, es lo que las empresas le dan directamente al Estado, a la seguridad social, y que no llega a las familias. O sea, lo que... eh, a ver, déjeme ver si... Bien, sí, sería aportes patronales, digamos, todo lo que las empresas, aportes patronales, aportes personales, digamos, todas las cosas que las empresas o las personas tienen que pagar directamente al Estado, digamos. Ustedes tienen un sueldo que es su ingreso como personas, pero parte de ese sueldo se va como aporte a la seguridad social, o sea, para la jubilación futura. Entonces, no termina componiendo su ingreso como personas a futuro. Y con esto llego a el ingreso personal, digamos, el ingreso o una primera métrica del ingreso del cual disponen las familias. Fíjense que lo que hicimos es partir del ingreso
de la economía. Bien, ahí tenemos una pregunta de Flor que dice, en lo que sumamos, ¿sería el Estado transfiere a modo de beneficios o directo, por ejemplo, por planes o ambos casos? Eh, lo que transfiere el Estado por beneficios, no sé a qué te referís, digamos, hay el tema de qué palabra usar, es importante. Lo que transfiere el Estado es, digamos, por planes eh, y por jubilaciones y por etcétera, digamos. No solo por, digamos, no solo son planes sociales, son planes, jubilaciones estatales, subsidios directos, si son a las personas, sí, subsidios indirectos no, Flor. Subsidios indirectos los teníamos antes, mucho antes, acá es todo lo que es, digamos, más directo a la persona. Por eso se habla de transferencias, digamos, porque transferencia tiene un subsidio que le das a una persona, ejemplo, el plan garrafa, que es, che, te subsidio la garrafa de gas directo a vos, persona Florencia, y aparte te doy un, qué sé yo, Argentina trabaja, eso es otra transferencia, es un plan social directo apuntado a la persona, eso son transferencias directas del Estado a las personas. Todo lo que es indirecto no viene por acá, no estaría acá. Son transferencias directas, si se quiere, directas del Estado a las personas. Bien, entonces, de vuelta, teniendo el ingreso de la economía, le sumo las transferencias que hace el Estado a las personas, porque lo que quiero ver de vuelta es la plata que tienen las personas. Entonces, el ingreso de la economía le sumo las transferencias a las personas, incremento ese ingreso, pero ahora le tengo que restar algunas cosas. Le resto los beneficios de las empresas, que son parte de los ingresos, pero que si no se distribuyen no van a las familias. Le resto los impuestos sobre los beneficios y le resto los aportes de la seguridad social, que no terminan yendo a las familias. Bien, los impuestos sobre los beneficios van al Estado, no van a las familias, y los aportes a la seguridad social no van a las familias, van al Estado. Justo, ejemplo, con estas dos es con parte de lo que se financian después de las transferencias, ¿no? Uno son impuestos y lo otro es aporte a la seguridad social, que es básicamente una especie de impuesto que lo que hace después es financiar la jubilación. Siguiendo con esto, lo que hacemos es llegar al ingreso personal, o sea, el ingreso de las familias. Ya casi de bolsillo, pero no tanto. Pero no precisamente. ¿Por qué? Porque acá entra lo último que nos queda ver, que son los impuestos directos. O sea, tenemos el ingreso de las familias y viene el Estado y dice, che, vos tenés demasiado ingresos, te cobro un impuesto directo, qué sé yo, impuesto a las ganancias, creo que ingresos brutos también. No se me ocurre ninguno más, así que voy a dejar esos dos. Ah, impuesto a los bienes personales, digamos, todos impuestos que se cobren sobre las familias o sobre las personas directamente, son estos impuestos directos, que lo que hacen es reducir esa masa de ingreso que tienen las familias, y ahí sí llegamos al ingreso de bolsillo de las familias, que es el ID o el ingreso disponible. Porque no es que lo otro no era parte de sus ingresos, digamos, los ingresos personales son todo esto, pero hay que restarle lo que uno tiene que pagar de impuestos por esos ingresos. Y ahí llegás de vuelta a los ingresos disponibles, que son, como le indica el nombre, los que están disponibles para consumir o ahorrar. Ahora, digamos, no nos va a servir, pero este ingreso disponible es lo que se va en consumo y ahorro. O sea, las familias hacen a grosso modo dos cosas: o consumen sus ingresos o los ahorran. Simple. Después vamos a ver, esto nos va a interesar mucho cuando veamos modelo keynesiano, por lo pronto lo dejamos ahí planteadito. Bien, yo sé que esto fue mucho y confuso, pero
ahora vamos a ir a un ejemplo práctico, digamos, para que se entienda o se solidifique un poquito mejor este conocimiento y que sepan para qué carajo lo usamos, básicamente. Al fin y al cabo, todo esto son, digamos, de qué nos sirve a nosotros saber cómo pasar del PBI a precio de mercado al ingreso disponible de las familias, digamos. ¿Qué carajo me sirve? Bueno, porque el día de mañana uno quiere aplicar cierta política o quiere estimar cierto parámetro, cierto valor de la economía, el saber todos estos pasajes es lo que te permite después, eh, esta, Juliana, el saber todas estas, digamos, todos estos pasajes, todos estos cambios y estas relaciones que hay entre variables agregadas de la economía, es lo que permite el día de mañana, para los que estudien economía, poder hacer ciertas estimaciones de estos conceptos. Yo quizás, por ejemplo, supongo que era esta, Juliana, yo quizás no conozco los aportes a la seguridad social del total de la economía, pero si conozco todas las otras variables, yo puedo estimar esos aportes a la seguridad social como una diferencia entre ta, 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 ¿no? O si yo no conozco el ingreso de las personas, el ingreso de las familias, pero sí conozco el ingreso neto nacional y conozco todos estos otros conceptos que, por ejemplo, Argentina los mide, el INDEC los mide y te los reporta. Bueno, yo puedo estimar el ingreso de las personas sabiendo todas estas otras cosas. O sea, sabiendo el ingreso neto nacional y sabiendo todo esto otro. Esas son cosas que, digamos, los economistas que laburan dentro del INDEC suelen hacer. O los macroeconomistas, mejor dicho, suelen hacer. No solo la gente de INDEC, ¿no? Si no estudian economía, la realidad es que probablemente no lo usen, pero bueno. Bien. Y ahora vamos directamente a la práctica. Vamos a ver dos ejercicios relativamente pesaditos. Uno, y vamos a ver si llegamos a ver el tercero. Y después hay algo de impuestos, nada que ver. Bien. Perdone que esté pasando rápido, pero quiero ver qué hay. Bien. Tenemos un primer ejercicio que es básicamente aplicar esto que estuvimos viendo ahora. O sea, sabiendo cuál es el valor de mi PBI a precio de mercado, yo puedo, con esto que tengo acá, calcular el ingreso neto interno a precio de mercado, el ingreso neto nacional a costo de factores, el ingreso personal y el ingreso disponible, con toda esta tablita que tengo acá. Lo otro que también puedo hacer con esta tablita es calcular el PBI por los tres métodos, por el método del gasto, por el método del valor agregado y por el método del ingreso. Fíjense, ¿no? Vamos al método más simple del valor agregado, para que vean que se puede, digamos, esto es parte del práctico. Debería estar subida esta tablita en el práctico, no estoy del todo seguro, pero bueno. El método del valor agregado lo pueden sacar de esta tablita, viendo el valor de la producción de las empresas. Si recuerdan, el valor agregado bruto de la economía era igual a el valor bruto de la producción, o sea, todo lo que producen las empresas menos los insumos, o sea, los bienes intermedios, menos los insumos. Y esto me va a dar 580 menos 330, y acá me va a faltar una cosita, que es los sueldos del gobierno pagados a las familias, que no cuenta como producción de las empresas, pero al fin y al cabo es un producto del gobierno. O sea, es
como una manera de evaluar aquello que produce el gobierno, que es ese 50, que es lo que me va a faltar para llegar al 300 de valor bruto de producción. Igual déjenme que hago la cuenta rápidamente porque quiero ver que perfecto, pero si no recuerdo mal, era así. Tenemos 250. Bien, sí, más los sueldos del gobierno de la familia, más 50, me da 300. Epa, ahí va. Es esto más 50, me da igual a 300. ¿Por qué este 50 de acá? Porque es una manera, digamos, de estimar aquello que produce el gobierno, de vuelta. Es lo que producen las empresas, o sea, el total de lo que producen las empresas menos los insumos utilizados, más el total de lo que produce el gobierno, menos los insumos que utiliza el gobierno, que no utiliza ninguno, digamos, es simplemente lo que paga en sueldo. O sea, lo que produce el gobierno es lo que paga en sueldo y para eso utiliza factor productivo de trabajo, así que es una manera, el sueldo del gobierno de la familia, de estimar esta producción del gobierno. Por eso la sumo acá adentro y ahí obtengo 300, que es el valor de mi PBI por método del valor agregado. Lo mismo se puede hacer para los otros métodos. Método del ingreso y del gasto también se puede estimar. Fíjense que para el método del gasto tenemos los conceptos. A ver si los encontramos. Aparte de beneficios de amortizaciones, renta de resto de la familia, impuesto directo, obligatorio, saldo de la balanza comercial, un concepto del método del gasto, compra de bienes de capital, es inversiones, otro concepto del gasto, variación de existencia, es parte de la inversión, otro concepto del gasto, consumo, venta de bienes de consumo a la familia, otro concepto del gasto, y los sueldos del gobierno pagados a las familias, también un concepto del gasto, del método del gasto, puntualmente gasto del gobierno. Sumando estas cosas, obtengo el PBI por el método del gasto. Que si no me equivoco, fíjense. PBI por método del gasto es igual a 50, que sería el gasto del gobierno, más 180. Esperen que los voy marcando con color. Sueldos, venta de bienes de consumo. 180, esto es consumo. 50 es gasto del gobierno. Saldo de la balanza comercial es X menos M, es 5. Y después tengo 55 y 10, que es inversión. O sea, 50 más 180 más 50, 180, 5 más 55 más 10, 65. Hago la cuenta, me da 50 más 180 más 5 más 65, 300. Esto. O sea que de este mismo cuadrito puedo sacar el PBI por método del gasto. Yo sé que no es lo más amigable ver una línea de texto que dice renta del resto del mundo e interpretar qué carajo quiere decir respecto a todo lo que vimos en la unidad. Em, pero bueno, quizás con Edu ven algún método un poquito más refinado para cómo identificar estos conceptos, pero sepan que son siempre los mismos o tienen los nombres medianamente parecidos. Acá, digamos, lo importante de los ejercicios de esta unidad es que sepan interpretar bien, o por lo menos, si no terminan de interpretar bien, preguntar, eh, o sepan identificar dónde van los conceptos que se les van a ir planteando. Y no quiero divagar mucho con esto, pero fíjense que acá este ejercicio es simplemente
Este ejercicio sale de un ejercicio del práctico en el cual se les pide calcular el PBI por los tres métodos, o se les da el PBI y les digo, bueno, encuentren el ingreso disponible con ese PBI y con esta tablita. Bueno, eso es sentarse, mirar la tabla y ver, interpretando, digamos, con los conceptos de esta tabla, dónde carajo meto cada concepto o cómo se asocia a lo que vimos en clase o lo que vieron con Eduardo. Acá sí hay una integración muy cercana con la teoría que ven con Edu, así que estas partes de vuelta es bastante recomendable que lo vean bien del libro, lo vean bien de sus clases y después vayan al práctico a encararlo. Sin más preámbulo, vamos directamente a lo que nos compete acá, que es partiendo de ese PBI igual a 300, ¿cómo llego a estas distintas variables? El ingreso neto interno a precio de mercado, ingreso neto nacional a costo de factor, ingreso personal, ingreso disponible. Bien. Primero, ingreso neto interno a precio de mercado. Esto es análogo, decirle producto bruto interno a precio de mercado o decirle ingreso bruto interno a precio de mercado, tomémoslo como análogo, es lo mismo. Simplemente tenemos que restar las amortizaciones para obtener el ingreso neto y no el bruto. Esto entraría en el primer test. Me olvidé los temas del primer test. ¿Me recuerdan qué temas eran? Igual déjenme ver rápidamente, chusmeo acá, si encuentro el test de Eduardo. Índice, macroeconómicas, oferta y demanda agregada. Em, no, puede entrar, esto es más bien cuentas nacionales, se llama este tema, es más apuntado a cuentas nacionales. Puede tener alguna relación con oferta y demanda agregada, pero es más bien cuentas nacionales. Bien. Entonces, ingreso bruto interno a precio de mercado, como vimos, restamos las amortizaciones y lo tenemos a costo de factores. O sea, 300. Esto está mal, es precio de mercado, no es costo de factores. ¿Por qué menos 10? Porque si buscamos acá, ¿dónde están las amortizaciones? Amortizaciones equivalen a 10. Entonces 300, que era mi PBI, menos 10, 290, mi ingreso neto interno. Perdón, mi ingreso neto interno a precio de mercado, cualquiera, yo estoy cansado y confundido yo. A precio de mercado, perdón, estamos viendo el neto, nada más, por eso sacamos amortizaciones. Bien. Ingreso bruto, pasamos a ingreso neto sacando el valor de las amortizaciones, 10. Bien. Ahora, quiero ir al nacional a costo de factores. O sea, acá tengo dos cosas. Voy a tener que pasar de precio de mercado a costo de factores y voy a tener que pasar de, perdón, de interno a nacional. Voy a tener que pasar de interno a nacional. Entonces, vamos con el primer paso, de precio de mercado a costo de factores. Saco impuestos indirectos, sumo subsidios. Bueno, busquemos impuestos indirectos neto de subsidios. 7. Fíjense que acá hay una primera muestra de, si recuerdan la clase anterior que vimos esto, yo le dije que se utilizaba mal a veces la palabra neto para hablar de cuando a una variable se le saca otra. Bueno, acá lo que es impuestos indirectos netos de subsidios es básicamente impuestos, impuestos de indirectos menos subsidios. Eso es impuestos indirectos neto de subsidio, pues se le está sacando los subsidios. Como cuando hablamos de algo bruto y algo neto es neto de las amortizaciones, bueno, acá sería el impuesto indirecto, se le saca el efecto de los subsidios y tenemos el impuesto indirecto neto de subsidio. Similar a esto pueden encontrar, por ejemplo,
balanza comercial neta, que es X menos M, que es las exportaciones o las exponetas. Exportaciones menos importaciones son exponetas de importaciones. Bien, entonces tengo mi ingreso neto interno a costo de factores, le resto 7, que son los impuestos indirectos netos de subsidios, y obtengo mi ingreso neto interno a costo de factores, que es 283. Tengo ingreso neto interno a precio de mercado, le resto los impuestos indirectos y tengo ingreso neto interno a costo de factores. O sea, paso de precio de mercado a costo de factores, sacando los impuestos netos. Ahora, ya pasé a costo de factores, ahora quiero ir a de interno a nacional. Y como vimos, tengo que sumar las retribuciones del resto del mundo a factores productivos y restar las retribuciones hacia el resto del mundo por los factores productivos en Argentina. ¿Y acá cómo hago? Bueno, tengo el ingreso neto interno a costo de factores y lo que hago es sumarle los intereses del resto del mundo. Acá es importante el conector. Si es del resto del mundo, es que el resto del mundo nos los paga. Si es al, es que nosotros le pagamos a el resto del mundo, otras economías. Entonces, los intereses del resto del mundo serían capital que es de argentinos, al cual se le paga un interés porque está fuera de Argentina, digamos, lo utiliza un país externo, le paga un interés, suma a nuestro producto neto nacional, nuestro ingreso neto nacional. Los beneficios del resto del mundo, lo mismo, son empresas argentinas en el exterior que generan beneficios y los mandan a Argentina. Las rentas del resto del mundo, lo mismo, digamos, son argentinos que tienen tierra fuera de Argentina y le pagan por esa tierra, a los cuales se les paga por esa tierra, y esa plata viene al producto o al ingreso neto nacional, propiedad argentina. Y tenemos que restarle lo que Argentina paga por capital que no es argentino, que son los intereses al resto del mundo. Esto puede ser, viene que ellos Inglaterra nos presta capital, nos presta una máquina, nos presta plata inclusive, y nosotros le pagamos por esa máquina, por esa plata, un interés. Bueno, eso es interés que va hacia Inglaterra y no se queda en Argentina. Bien, y ahí llegamos al ingreso neto nacional a costo de factores. Fíjense que es intereses del resto del mundo, lo tenemos acá. Están puestos solo estos, pues estos son los únicos que hay en la tabla, ¿no? Intereses al resto del mundo. Tenemos intereses del resto del mundo, perdón, estos son 4. Beneficios del resto del mundo, 2. Y bajamos, bajamos, bajamos. Rentas del resto del mundo, 5. Bajamos, 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 bajamos. Y ninguno más. Bien, tenemos estos 4, son los mismos 4 de acá. 283, que era el ingreso neto nacional a costo de factores, perdón, el ingreso neto interno a costo de factores. Le sumo 4, que son los intereses del resto del mundo. Le sumo 2, que son los beneficios del resto del mundo. Le sumo 5, que son las rentas del resto del mundo. Y le resto 5, que son los intereses al resto del mundo. Y con eso llego al ingreso neto nacional a costo de factores, que es 289. De vuelta, tengo mi ingreso neto interno, interno, ingreso neto interno, porque es fronteras adentro del país, y busco pasar al ingreso neto nacional, o sea, propiedad de argentinos. Bien. 289.
Fíjense que en este caso, Argentina tiene más factores productivos, digamos, Argentina tiene más factores productivos en el resto del mundo de lo que el resto del mundo tiene factores productivos en Argentina. Por eso este ingreso neto interno es menor al ingreso neto nacional. Esto significa que los argentinos son dueños de más factores productivos en total de lo que el resto del mundo es dueña de factores productivos en la Argentina. Capaz que los confundo ahí, pero... em, yendo al ejemplo del campo, el argentino con el campo en Uruguay y el uruguayo con el campo en Argentina, esto sería básicamente como decir, el campo que el argentino tiene en Uruguay es más grande que el campo que el uruguayo tiene en Argentina. O sea que los extranjeros tienen menos factor productivo de la Argentina de lo que la Argentina tiene del resto del mundo, básicamente. O sea, hay más factor productivo argentino fuera de Argentina que extranjero en Argentina. Bien, dicho eso, seguimos. Y ahora vamos a saltar directamente al ingreso personal. Fíjense que tenemos el ingreso neto nacional a costo de factores. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué conceptos reducen la renta de las familias y qué conceptos aumentan la renta de las familias. Para ver la diferencia entre ese ingreso nacional y el ingreso particular de las familias. Bien. Vamos a ver que vamos a tener beneficios no distribuidos, que lo vimos el mismo ejemplo, impuestos sobre las utilidades de las sociedades anónimas. ¿Qué es un impuesto sobre la utilidad de las sociedades anónimas? Es básicamente un impuesto sobre los beneficios. Sociedades anónimas son las empresas, las utilidades son básicamente los beneficios. Está dicho de manera distinta, pero se resume en un impuesto sobre los beneficios. Fíjense que acá está puesto de esa manera para que, digamos, ustedes interpreten eso, que las utilidades son los beneficios y que las SA son las sociedades anónimas, ¿no? Aportes patronales y aportes jubilatorios personales son los otros dos que vimos, son parte del ingreso de la economía, pero no van a las familias. Resto todo esto y sumo las transferencias, jubilaciones y pensiones. Fíjense, lo buscamos en la tabla. Intereses a las familias son intereses distribuidos. Por lo pronto no lo vamos a mirar. Suponemos que están adentro de ese PBI, los dejamos de lado. Intereses al resto del mundo, tampoco, ya los usamos. Impuestos indirectos netos de subsidios, ya los usamos. Intereses del resto del mundo, ya los usamos. Beneficios no distribuidos, estos entran acá, los vamos a tomar ahora, lo dejamos remarcado. Beneficios del resto del mundo, ya lo usamos. Impuestos sobre utilidades, esto lo vamos a ver ahora, lo vamos a utilizar ahora para este pase. Jubilaciones y pensiones también lo vamos a utilizar ahora, lo dejamos marcado. Aportes patronales también. Beneficio distribuido a las familias. Esto ya está metido dentro de ese ingreso personal. Amortizaciones, ya lo usamos. Rentas del resto del mundo lo usamos. Sueldo a la familia, está dentro de ese ingreso personal. Impuestos directos, después lo vamos a usar. Aportes jubilatorios personales, también. Aportes jubilatorios personales. Sueldo de gobierno pagado a las familias, esto ya lo usamos, es parte del ingreso personal, o sea, un ingreso más de las familias y no me queda ninguno, bien.
Tomo mi 289, le resto los beneficios no distribuidos, le resto los impuestos sobre utilidad de la sociedad anónima, le resto los aportes patronales, le resto los aportes jubilatorios personales y le sumo las jubilaciones y pensiones. O sea, le resto 10, que es básicamente beneficios no distribuidos. Le resto 20, que es impuestos sobre las utilidades. Le resto 8, que es aportes patronales, y le resto 10, que es aportes personales. Y le sumo 15, que es, ¿dónde carajo está? Jubilaciones y pensiones. Y ahí llego a mi ingreso personal o mi ingreso de las familias. Bien. Tengo entonces el ingreso que perciben las familias. No de bolsillo, me falta un pasito más, que es restarle los impuestos directos. Busco los impuestos directos donde están, acá. Si no estuvieran en la tabla, se supone que son cero. Eso, digamos, debería suponerse, o sea, que debería caerse de maduro, debería suponerse de entrada. Si no aparece algún concepto, sepan que eso es cero. Puede haber conceptos distintos, puede haber más conceptos, pero entran en estas categorías que ya vimos. Los impuestos directos son 6, como dijimos, y ahí llegamos a nuestro ingreso disponible. Y este es el impuesto que se va a ir en consumo y ahorro. Bien. Eh, bien, perdonen que el ejercicio precedente sea como... eh, es un bajón, vamos a reconocerlo, porque es... A ver, hay una parte que es de memoria y hay una parte que es saber interpretar, que es difícil, o a mí se me hace difícil cómo enseñar o explicar eso, porque, digamos, requiere muchas veces simplemente estudio e intuición para saber leer un concepto e interpretar en qué parte de este desagregado que fuimos haciendo lo tenemos que meter. Pero bueno, espero que con esta explicación algo de esto les quede. em, y nada, después vayan al práctico y aplíquenlo. Intenten hacerlo solo sin ver el video, fíjense si les sale. Algo se van a acordar de lo que vimos en clase, el ejercicio es el mismo. Em, Nada, cualquier cosa que tengan dudas con esto, igual me pueden consultar. Bien, pero acá se terminaría este ejercicio, que es Bueno, hacer... Sí, decime. yo tengo una pregunta del test, no sé si vos sabés. ¿Hasta qué hora tenemos esta mañana? ¿Hasta las 12? Ya te digo, déjame que chequeo mientras me doy y les doy Dale. un descansito mental. Hagamos, vamos a hacer 5 minutos de recreo para procesar esto. Yo mientras respondo lo que dice Nahuel. Y tómense 5 y en 5 minutitos volvemos. Y ya te digo lo del test cuando volvamos, ¿ok? Perfecto, Los dale. de Bran a las 12, pero no sé las demás comisiones. ¿Cómo? Los de Bransen lo tenemos hasta las 12, pero no sé las demás comisiones. 12 de la noche de mañana. Claro, Bien. O sea, todo el día de mañana tienen. Ok. Perdón, ¿quién me había hablado? Recién Facundo, ¿no? Sí, sí, ya escuché. Bien. Ok.
¿Vos, Facu, sos de Bransen o de Saladillo? Yo soy de Saladillo. Bien. Sí, lo tienen hasta el mismo día porque tenían el mismo horario del test y está, como se habilitó para ambos, así que tienen hasta las 2. Igual voy Ah, a joya. chequear fino, pero casi seguro que es así. Dame un segundito. Em, bien, tómense 5 horas y 40, volvemos, ¿ok? Hola, Jere. Hola, Manu. Sí, ahí vuelvo. Ahí está. Ahí está. Bien, para que borro las. No, bueno, lo dejo rayado porque no está rayando nada. Eh, ser. Sí. Eh, segundito, yo de paso aprovecho para ir a tomar agua y ahí seguimos.
Bien. Volvemos. Nos queda ver este Ahí se ejercicio. escucha cuando habla, ¿no, Manu? Perdón. Cuando hablas vos o... Sí. Sí, ahí está. No, no, quería chequear si se escuchaba, perdón. Acá. Bien. Nos queda un ejercicio que es básicamente a partir de una serie de enunciados. Tenemos que confeccionar las cuentas de las empresas y del sector familia y determinar valor agregado, o mejor dicho, PBI por método del producto. Digamos, determinar el producto por método del valor agregado, ingreso y gasto. O determinar el valor agregado por método del producto, del ingreso y del gasto. Fíjense que como que se intercambia valor agregado con producto muchas veces. Nosotros vemos como PBI, el PBI se calcula con el método del valor agregado, el método del ingreso, el método del gasto. Bueno, podemos hablar de que el valor agregado de la economía se calcula con el método del producto. Son dos maneras de ver lo mismo, digamos. Método del ingreso y método del gasto. Digamos. Todas estas nociones, producto, valor agregado, ingreso, gasto, como lo vimos, son análogas, digamos, por la metodología de cálculo. Y lo otro que nos va a pedir es calcular el valor bruto de la producción global. ¿A qué se refiere con confeccionar las cuentas de las empresas y del sector familia? Bueno, hacer un debe y un haber. Acá ustedes están teniendo contabilidad, así que la van a tener más clara con esto. Un debe y haber de las familias y las distintas empresas. Para ver cómo es las relaciones económicas entre las familias y las empresas. Y después de ver estas relaciones económicas entre las familias y las empresas, yo con el cuadro completo voy a poder calcular el PBI por los tres métodos. ¿Ok? Bien. Primer enunciado, A compra a B materias primas por 100 y a C por 150. Entonces acá yo lo que estoy Manu, haciendo, perdón. sí. No se está viendo bien. Se está como, no sé si está sumiado o qué. ¿Posta? ¿Que se ve borroso? O sea, vemos la pantalla como de la filmina con tres líneas negras nomás. A mí se me Desde ve bien. acá yo lo veo bien. Ay, Jere, estás Yo lo complicado. veo bien. Mirá, perdón, perdón. Entonces soy yo. Salgo y vuelvo a entrar. Está bien. El pueblo ha hablado. Bien, perfecto. Igual ahí se me dice que se le ve mal en algún momento. Perfecto. Bueno, A compra a B materias primas por 100 y a C por 150. Esto es, digamos, es casi contabilidad. Eh, Así que nada, si ven que me mando alguna cagada con esto, yo estudié economía. eh, si alguien está haciendo contabilidad acá, que me sepa remarcar el error. Pero creo que está bien, porque esto está bastante chequeado. Empresa A suma en su debe 100 y 150. Empresa B, resultado positivo, 100 al haber. Empresa C, resultado positivo, 150 al haber, por ventas. Y A lo suma como activos. ¿Ok? Siguiente. A, durante el proceso de producción, paga sueldos, rentas, alquileres e intereses. ¿No? Para la empresa A, todo eso es resultado negativo. Creo que sí. Sí, sí, resultado negativo. Sí. Bien, gracias. No sé quién dijo sí, pero gracias. Necesito esa validación para estar seguro de lo que estoy diciendo con esto porque es terreno pantanoso para mí. Y las familias lo reciben en el haber como un resultado positivo, si no me equivoco. Ingresos por venta. Para la familia sería como ingresos por venta de factores productivos. Para la empresa sería como egresos por compra de factores productivos. O resultado negativo por compra de factores productivos. Una cosa así. Bien. A obtiene beneficios que distribuye íntegramente por 20, o sea, distribuye beneficios. Ah, ¿hicieron este mismo con Mariano? Sí, sí. Bien, ok, entonces vamos Sí. rapidito. Si ya lo Claro, vieron con lo que Mariano, pasa que entonces vamos rapidito. Si ya lo vieron sí. con Mariano. igual está bien que nos explique vos porque la última parte nos fuimos, no entendimos casi nada. La última parte Yo es no cómo entendí nada. calcular el PBI, Yo la no última entendí parte. nada. Calcular el PBI, la última parte.
Claro, la última lo explicó demasiado rápido a lo último y bueno, como que todos quedamos en lo mismo que no entendimos bien al último, en la parte del último ejercicio. Bien, entonces voy un poquito más rápido, porque entiendo que no todo el mundo estaba en la... Gracias por mutearte, nadie, me estaba matando el retorno. Eh, voy un poco más rápido, entiendo que no todos estuvieron en la tutoría, así que igual lo vamos a explicar, pero le hago más énfasis en el final. Bien. A obtiene beneficios que distribuye íntegramente por 20, B por 50 y C por 40. O sea, todos obtienen beneficios A, B y C y lo distribuyen. Distribuyen significa que se lo dan a los dueños del capital o los dueños de las empresas, que son las familias, básicamente. Entonces, las familias lo reciben como un ingreso y para las empresas es un resultado negativo, digamos, porque están distribuyendo un beneficio. 20, 50 y 40, ¿no? Siguiente. Las familias compran bienes de consumo a B y a C. O sea, familias compran bienes de consumo a las tres empresas, lo suman a su debe y las empresas tienen resultados por ventas, ¿ok? De bienes finales. Ahora, a ver si en algún momento lo aclara. Digamos, hasta acá, si yo les pregunto acá, ¿podemos calcular el PBI de la economía? Me podrían decir, o sea, no me podrían decir sí, faltaría un supuesto que hacer, pero es un casi. ¿Por qué? Porque tengo la compra de bienes de consumo a las familias, o sea, tengo los gastos de las familias, tengo los bienes finales producidos en la economía, que es los bienes que compran las familias. O sea que, ¿puedo calcular el producto? Prácticamente sí, porque tengo el valor de los bienes y servicios finales. Suponiendo que lo único que se producen son bienes, estoy casi seguro que no aparece en ningún lado servicios. Entonces, casi que podría asegurarles que con esto ya puedo calcular el PBI con el primero de los métodos, que sería el método del valor agregado o el método del producto, o sea, viendo directamente bienes y servicios finales. De vuelta, tendría que hacer el supuesto de que las familias gastan toda su plata en compra de bienes y servicios y que no se producen servicios, digamos, porque fíjense que acá son solamente bienes de consumo. A ver, el primer supuesto de que las familias gastan todo su dinero tiene que ver con que, digamos, no quede ningún ahorro, sino que todo el ingreso de la economía se vaya en consumo. Y el segundo supuesto de que no haya servicios es porque yo acá estoy hablando de bienes de consumo. También pueden comprar servicios las familias. Em, si no se producen servicios y no se compran servicios, hago el supuesto de que eso no existe, con esto solo ya podría calcular el PBI. Ahora vamos a ver que después es que efectivamente se puede, pero ahora vamos a ver, digamos, faltan conceptos, ¿no? Porque si yo estoy metiendo todo esto en el debe, significa que en el haber tiene que haber una cantidad equivalente, porque estoy necesitando recursos para em, componer ese debe, digamos, tengo que, partida doble tiene que saldarse las cuentas. Pero bueno, de entrada yo ya viendo esto, con algunos supuestos podría suponer que de acá ya puedo calcular el PBI. ¿Se entiende por qué? Porque son bienes y servicios finales esto. Son todos los bienes y servicios finales, o podría suponer que son todos los bienes y servicios finales que hay en la economía. Bien. Siguiente. B vende a C bienes intermedios por 150 y compra a su vez a y a C por 80 y 120. ¿Por qué todo esto, digamos, lo obvio cuando veía que de acá saco el PBI? Porque estos son todos compras intermedias, digamos, son insumos que se venden las empresas entre sí para producir. O sea que a los efectos de calcular mi PBI, yo no los miro, puedo mirar simplemente los bienes y servicios finales. Sí me van a servir si yo voy por el método del valor agregado, en el cual tengo que ver cuánto compra y cuánto vende cada empresa particular, por cuánto compra y por cuánto vende cada empresa particular. Y ahí, digamos, sí me va a servir esto de los bienes y servicios intermedios.
Pero de vuelta, de entrada yo ya podría calcular el PBI solamente teniendo el valor de los bienes y servicios finales. Bien. Las empresas B y C pagan sueldos por 100, 60, rentas por 10 y 5 e intereses por 15 y 10, todo respectivamente, o sea, a B y a C. Todo esto entra como ingreso de las familias y es resultado negativo de las empresas B y C. A vende a C por 100, o sea, hay una venta intermedia. Y acá metemos los supuestos finalizadores del modelo. Todas las empresas utilizan íntegramente los bienes comprados durante el proceso de producción. ¿A qué va con esto? Que no hay inversión en stocks. Digamos. Lo que busca es eliminar eh, alguna inversión que podemos no estar contemplando. Lo mismo con esto, cada empresa vende todo lo que se produce, o sea que no hay inversión variable en stocks. No se contempla la depreciación del equipo de capital para sacar el efecto de las amortizaciones, que no lo estamos viendo tampoco, serían un resultado negativo. Y suponemos que las familias gastan todo su ingreso y que no existe ahorro. Lo mismo, lo que les decía recién, no hay un ahorro de las familias. Por lo tanto, todo lo que ganan las familias lo gastan. Y acá lo que les decía, por el método del producto, sumo bienes y servicios finales, tengo el PBI 372, que es el equivalente al método del gasto, digamos. Lo único que hay en esta economía es consumo. Inversión, dijimos que no había. Gasto del gobierno, no hay gobierno. Exportaciones e importaciones, tampoco hay. Economía cerrada, solo hay familias y empresas. Todo se va en consumo y el consumo es consumo de bienes y servicios finales. O sea, esto de acá. Entonces, ¿puedo calcular el PBI? Sí, ya terminé todos mis supuestos. Mi PBI es el valor de mis bienes y servicios finales consumidos por las familias. Lo puedo entender de dos maneras acá. Digamos, puedo entender como que eso es el total de bienes y servicios finales producidos por la economía, producto, o lo puedo entender como parte del método del gasto, que es el gasto que hacen las familias en bienes y servicios finales. Es el consumo total de la economía, esta C. Recuerde que PBI por método del gasto era igual a C más I más G más X menos M. Como todo esto no existe, PBI es igual a C. Bien, ¿quedó más o menos claro ahí? Bien, no quedó claro. Juliana sí, el resto no lo sé. Vamos, sería como dos maneras de ver lo mismo, digamos. Yo les dije, el PBI es el total de mis bienes y servicios finales producidos en una economía. Entonces, yo puedo ver el total de bienes y servicios finales producidos, que es lo que compran las familias, porque estoy haciendo el supuesto de que la empresa vende todo lo que produce, bla, 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 bla. Las familias solo compran bienes y servicios finales. O sea, como que lo veo de dos maneras, digamos. Todo lo producido por las empresas, todo esto viene de servicios finales, que es lo que compran las familias. O también lo que estoy viendo es todo lo que compran las familias que gastan en consumo. Digamos, es lo mismo, pero lo podemos ver de dos maneras. Y tiene que ver con dos métodos distintos de cálculo de ese PBI. A pesar de que sea exactamente lo mismo lo que estamos viendo. Bien, ya hay 4 sí, 3 sí, avanzo. Siguiente método, método del ingreso. Simple. Ingreso de las familias. O sea, todos los conceptos que estuvimos viendo es lo que reciben las familias por venta de su factor productivo. Todo lo que compone el haber de las familias era lo que las familias recibían por trabajo, lo que las familias recibían por em, renta, lo que las familias recibían por intereses y lo que las familias recibían por distribución de dividendos de las empresas, que sería beneficios.
O sea, sumo toda la fuente de ingreso de las familias, que está hecha convenientemente acá la cuenta, y me da 372. Por partida doble, como vimos, si esto es el PBI, esto también es el PBI, ¿no? Que es la totalidad de los ingresos de la familia, con las cuales compran esos bienes y servicios. Con los cuales compran esos bienes y servicios. Bien. Y el siguiente es, acá, lo que está en verde por una razón, es básicamente compras y ventas de las empresas. Fíjense, la empresa A compró por 100 y 150, todo esto que está en blanco es pagos por factores productivos. No voy a volver a los enunciados, pero básicamente es eso. Todo lo que está en blanco no lo miren porque es pago por factores productivos. Lo importante es ver lo que está en verde, que es, fíjense, en el debe lo que compró, en el haber lo que vendió, tanto a las familias como a otras empresas. O casualidad, debe y haber tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre el debe y el haber de cada empresa? Y lo que pagó a factores productivos. O sea, los numeritos en blanco es lo que iguala el debe y haber de cada empresa. ¿Y qué son los numeritos en blanco? Son los pagos a factores productivos. O sea, son toda esta columna de acá, básicamente. ¿Se entiende que son todas las todas maneras de ver lo mismo? O sea, si yo veo lo que vendió una empresa y le resto lo que compró, al fin y al cabo me va a dar el mismo valor que es que lo que pagó por remuneración a factores productivos. A lo que voy, vamos con colores para que se entienda, todo lo que está en azul, menos, o sea, en el cuadradito azul para cada empresa, menos lo que está en amarillo, cuadradito amarillo, va a ser igual a lo que está en rojo. ¿Se entiende ahí? Porque el debe y haber tienen que saldar. Sí, sí. Bien. Fíjense que si igual hacemos recuadro azul menos recuadro amarillo, me va a dar el valor agregado de cada empresa. Y el valor agregado de cada empresa es al fin y al cabo lo que después utiliza la empresa para pagar, para remunerar, perdón, este es el de esta, para remunerar a sus factores productivos. Bien. Dicho eso, terminamos la clase de hoy. Eh, nada, espero que les haya gustado. No es la clase más divertida para mí, es un poco confusa. Toda la parte de la desagregación del PBI al ingreso disponible es, es chota, pero bueno, espero que les sirva después. Espero que sobre todo les sirva para el test y a futuro para el TPI, el parcial. Em, pero sepan que no sale de esto que vimos, digamos. Lo que me interesa que sepan principalmente es de esto que vimos hoy, que sepan, digamos, cómo impacta meter el sector externo o meter al gobierno en esto de las cuentas nacionales. O sea, qué hace el gobierno, cobra impuestos, paga subsidios, etcétera, etcétera. O sea, qué conceptos están explicados porque existe un gobierno y qué conceptos están explicados porque existe un sector externo, digamos. Eso me interesa que lo sepan, digamos, que lo reconozcan, porque hay muchas preguntas, sobre todo en lo que hace a la parte de Eduardo, hay muchas preguntas trampa con esto, y en lo que hace a mi parte práctica, hay muchas preguntas que son tipo, bueno, y si sacamos al Estado de este análisis, ¿qué pasa? Y ahí hay que volver a calcular algunas cosas y ahí tienen que saber, si yo saco al Estado, este y este concepto tiene que ver con que existe un Estado, si yo lo saco, tengo esto y esto otro. O sea que
por un lado, digamos, identificar cómo impacta el Estado y el sector externo en las cuentas nacionales, en todos estos pasajecitos que fuimos armando. Y por otro lado, que sepan identificar, eh, digamos, dónde entran estos conceptos que vimos de remuneración a factores productivos del exterior, de impuestos indirectos, todo ese pasaje, estúdienlo o intenten tenerlo un poco fresco, porque ejercicios o del estilo, o sí, ejercicio del estilo, te doy un algo bruto y te pido sacame el neto y después sacame el a costo de factores y te doy un PBI bruto a precio de mercado y te pido que me lo saques a el neto a costo de factores y te doy una tablita, como lo que decíamos recién, digamos, y te doy una tablita, son muy comunes ese tipo de ejercicios. Entonces, está bueno que entrenen el ojo un poco con eso. Eh, Quizás esto que vimos ahora de confeccionar las cuentas de las empresas y demás, yo, digamos, respecto a la práctica, no entra de esta manera per se, pero, pero saber esto, este tipo de ejercicio está bueno porque son integrales y les ayudan a entender, digamos, los tres métodos de cálculo del PBI y cómo se relacionan estos conceptos, estos flujos de los que venimos hablando. Que todo lo que es ingreso de las familias se utiliza para comprar bienes y servicios finales, bienes y servicios finales que producen las empresas y que tienen un valor agregado, que es la suma de lo que agrega de valor cada sector, bla, 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 bla. Toda esa lógica termina de cerrar con un ejercicio como esto que es como integrador. Bien. Nada, dicho eso, nos vemos la clase que viene. Espero que les haya servido. Ahora subo la clase esta apenas se termine de guardar. Ya Gracias. Ya está cargado lo de índices, parte práctica que hizo Jere, está en la lista de videos. Eh, y nada, nos estamos viendo, gente. Vale, gracias. Suerte. Gracias. Chao, Chao. chicos.